Qué gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy quiero invitarte a que tomes tu Biblia y juntos meditemos en el capítulo 9 del fascinante libro de Daniel. En el capítulo anterior, Daniel quedó perturbado, angustiado porque no entendía la visión que Dios le había dado en sueño. Tampoco entendía algunos elementos. Sin embargo, Daniel sabía perfectamente a quién acudir en momentos de angustia. Quiero que por favor leamos lo que dice el verso 3. Volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Recordemos que según Daniel 8:27, Daniel estaba turbado, quebrantado y se enfermó algunos días a causa de la visión porque no la entendía. En momentos de aflicción, Daniel sabía dónde acudir y nos muestra el camino por el cual nosotros debemos transitar en momentos también de angustia. Me volví al Señor, dice Daniel, en ayuno y oración. Cuando tú estés angustiado por cualquier problema que sea, recuerda que debes acudir a la presencia de Dios. Ayuna, ora, clama al Señor. Pero en esa oración que hagas, hay tres elementos que no deben faltar. Nos los presenta Daniel. En el verso 4 dice, hice confesión. Primero, confiesa tus faltas, confiesa tus pecados, confiesa que le has fallado al Señor. Reconoce que Dios en algún momento ha sido colocado a un lado y presenta ante Él primero en confesión. En segundo lugar, lo encontramos en el verso 7. Daniel dice, tuya, Señor, es la justicia. Daniel estaba reconociendo que Dios era el soberano. El segundo elemento que conllevó la oración de Daniel es Dios ahora es exaltado a través de la alabanza. A través de la oración también podemos alabar a nuestro Dios. Recuerda el primer elemento, confesión. El segundo, alabanza. ¿Y cuál es el tercero? Notemos lo que registra el verso 18. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y dice el verso 19, oye, Señor, Señor, y perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí tenemos el tercer elemento que debe tener nuestra oración. En primer lugar, confesión. En segundo lugar, alabanza. Y en tercero, arrepentimiento. Cuando estos tres elementos se conjugan, entonces Dios responde. Nota lo que dice el verso 20 y 21. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Te das cuenta? Daniel ora, clama al Señor, confiesa sus pecados, alaba, se arrepiente de sus pecados y además interviene o intercede por su pueblo. Y ese es un elemento más que podemos agregar, la intercesión por los demás. Entonces ahora Dios manifiesta su voluntad y el ángel viene ¿para qué? Versículo 22. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y son dos elementos que necesitamos para entender las profecías de Daniel.
Necesitamos sabiduría y entendimiento. El capítulo nos presenta un periodo de tiempo de 70 semanas. 70 semanas que están contenidas dentro del periodo de tiempo de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Pero ¿cuándo comienzan estas 70 semanas? Es preciso decir que comienzan el mismo momento que comienza las 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo comienzan entonces? Notemos lo que dice el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Aquí está hablando de 69 semanas que están comprendidas dentro de las 70 semanas que aparecen en el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, partiendo desde el año 457 hasta que se cumplan las 70 semanas. Y recordemos el principio de día por año. 70 semanas equivale a 490 años. Del año 457 y sumamos ahora estos 490 años, llegamos hasta el año 34 de la era de Cristo. ¿Qué ocurre en el año 34? Termina las 70 semanas y se cumple lo que la visión decía. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Ya el mensaje no era solamente para los judíos, ahora pasaba a los gentiles. A través de la muerte de Esteban, el primer mártir, el año 34 después de Cristo, es cuando se cumple estas 70 semanas. Y ahora el Evangelio comienza a propagarse a todas las personas, a todo tribu, a todo pueblo y a toda lengua. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de las 70 semanas se mencionan 69 semanas. Esto nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. En el año 27 es el bautismo de Jesús. Él es ungido con el Espíritu Santo para una misión especial: salvar al mundo. Sin embargo, hay una semana más, dice el verso 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, en el año 31, Jesús muere en la cruz del Calvario. Y según las Escrituras, el velo del templo se rompió de arriba abajo. Terminan los sacrificios y las ofrendas, porque Cristo Jesús mismo era ahora el verdadero sacrificio y la ofrenda que Dios había dado a la humanidad. Y es así como se cumple esta hermosa profecía de las 70 semanas. Pero ¿hasta dónde nos llevan las 2300 tardes y mañanas, es decir, los 2300 años? Recordemos que comienzan en el año 457 y se extienden 2300 años después. Esto nos lleva hasta 1844. ¿Qué ocurre en 1844? Recordemos que Daniel 8:14 nos decía que el santuario sería purificado. En 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza el juicio investigador, donde cada uno de los casos de los seres humanos está siendo presentado en los tribunales celestiales. Recordemos que en un tribunal hay solamente dos grupos: los culpables y los inocentes. Si nosotros nos presentamos con nuestra justicia, seremos encontrados culpables. Pero recordemos lo que Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice, que tenemos un abogado, a Jesucristo, el justo, quien intercede ante el Padre por nosotros. Hoy debes contratar ese abogado para que te represente. Cristo Jesús quiere defenderte ante el juicio y declararte inocente a pesar de tu culpabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hizo Daniel. Acércate a Jesús, confiesa tus pecados, alaba a Dios y arrepiéntete de tus maldades.
Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados son negros, son rojos como el carmesí, yo vendré y los transformaré como blanca lana. El Señor desea darte una oportunidad en esta hora de enmendarte y ser una persona diferente. Tanto los capítulos de Daniel 2, Daniel 7, 8 y 9 nos demuestran una vez más que Dios está al control de todo y se cumplen sus profecías a cabalidad. Y hay una promesa que el Señor cumplirá. Él viene pronto por ti y también por mí. ¿Estás preparado? Si no lo estás, comienza a prepararte desde ahora. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias por estas profecías hermosas que nos demuestran cuán importante es estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Queremos estar listos para tu encuentro. Ven, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Te agradecemos por acompañarnos cada mañana en estos devocionales. Recuerda que si deseas recibirlos por escrito, puedes unirte a nuestro grupo de estudio. Ingresa al enlace que aparece en la descripción de este video. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.